Qué alegría nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante y se trata del tema de los suelos, la ingeniería de suelo. Y dentro de la ingeniería de suelo pues vamos a estar específicamente hablando de una serie de aspectos que tienen que ver con la mecánica del análisis de suelo. Prácticamente cuando nosotros estamos trabajando con la mecánica de análisis de suelo, pues vamos a establecer unos rangos para determinar el tamaño de las partículas presentes en el suelo. O sea que dependiendo del tamaño que van a contener estas partículas presentes en el suelo, pues es prácticamente el análisis que se va a realizar. Esto es expresado en términos de porcentajes. O sea que aquí entra una parte importante y es la parte que tiene que ver con los porcientos. Dentro de esos porcientos que nosotros vamos a estar estudiando, pues tenemos que tomar en cuenta que estos porcientos van a ser bajo condiciones secas. O sea que hay que secar la muestra, específicamente el suelo, para entonces realizar esta granulometría y determinar los tamaños de cada partícula. Y para eso, una vez se seca esa muestra de suelo, pues entonces se va a pasar por una serie de filtros que son especies de rejillas. Esto le llaman unos tamices. Tamices de prácticamente para medir el tamaño de los suelos. Entonces, esto es algo que es muy útil cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de tamiz, pues en ello hay diferentes modelos. Algunos de ellos pues van a contener una serie de especificaciones que nos van a permitir levantar los datos para realizar un análisis de suelo y específicamente de granulometría. Así que vamos a ver aquí, yo les muestro una imagen, ¿verdad? Donde podemos observar los tamices. Son una serie de bandejas que contienen distintos filtros. Estos filtros de tamices pues van a permitir el que podamos realizar una granulometría de las partículas en los suelos, pero bajo condición seca. Así que eso va a ser bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de bandeja, pues son unas bandejas que ya tienen unas rejillas, y esas rejillas van a permitir pasar las partículas del suelo, los granos, pero va a estar condicionado a una serie de tamaños que a medida que estos tamaños se van reduciendo por los granos, las partículas del suelo van a ser cada vez más pequeñas. Entonces ya con esto es el primer paso importante para lo que sería el análisis mecánico del suelo. Así que si nosotros vamos al campo o al lugar donde vamos a hacer las exploratorias, lo primero que tenemos es que tomar una muestra de suelo, y las muestras de suelo pues se realizan con una serie de metodologías, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar aquí en esta ocasión específicamente en lo que sería la parte que tiene que ver con la granulometría.
Así que un ejemplo de cómo es que están configuradas estas bandejas, pues nos puede ayudar a comprender cómo es que este sistema está configurado. Así que es muy importante, ¿verdad?, que cuando vamos a trabajar con esto, pues sepamos el orden de cada bandeja. Por ejemplo, en este caso que nosotros estamos ilustrando aquí, pues tenemos una serie de bandejas, una serie de tamices que van a permitir el que nosotros podamos medir esos granos, esas partículas que contiene el suelo. Entonces, ya con eso nosotros podemos trabajar y así entonces, por ende, tener un procedimiento adecuado de granulometría de los suelos. Esto es bien importante siempre que estamos trabajando en esta primera etapa, que es la de mecánica de suelos. Miren, estas bandejas, estos tamices que yo les voy a mostrar aquí, ¿verdad? Pues son unas bandejas que ya, como les decía, ¿verdad?, están previamente diseñadas y clasificadas según el filtro o la parrilla o la rejilla que tienen para permitir el paso del suelo, y lo va segregando y las partículas o los granos más grandes del suelo se van quedando en los tamices superiores hasta que va a llegar a los más finos. Y basado en eso, pues nosotros podemos hacer un análisis mecánico del suelo, que es el tema que estamos cubriendo hoy. Así que ya con este sistema nosotros vamos a poder hacer un estudio de mecánico y específicamente de granulometría, y todo esto se trabaja a base de por ciento. Así que va a ser bien importante, ¿verdad?, que todo, cuando vamos a clasificar los suelos o basado en este método, pues va a estar basado en por ciento. Y otro detalle es que la mezcla, o vamos a decir mezcla, más bien la muestra del suelo tiene que estar seca. Así que hay que secar esa muestra en el horno. Después que se seca esta muestra en el horno, que son unos hornos especiales para suelo, pues se pasa por este procedimiento de los tamices, y entonces es que se determinan los porcientos de cada bandeja, y eso pues nos va a permitir clasificar el suelo, o lo que estamos haciendo es el análisis mecánico. Prácticamente se utilizan dos métodos para establecer lo que sería la distribución de las partículas de suelo. Una es el método utilizando estas bandejas, que prácticamente es el método de granulometría, que es el que acabamos de ver. Y otro pues sería usando hidrometría de suelos. Entonces, cuando trabajamos este método de hidrometría de los suelos, pues ya aquí vamos a utilizar otro procedimiento, que típicamente lo que se hace es que se llena una probeta de agua con el suelo contenido, y entonces esa probeta va a contener
una burbuja en cristal con un sistema de medidas que va a permitir también estudiar esos suelos. Así que yo les muestro aquí, ¿verdad? Esa es la probeta con en este caso, si fuera con suelos, pues entonces lo que hacemos es que vertimos el suelo con el agua y entonces lo echamos en esta probeta, y aquí con este instrumento que tiene esta burbuja de aire tiene una zona de medición. Dependiendo la profundidad que alcanza dentro de la probeta, pues se puede hacer un análisis del suelo también. Así que vamos a tener dos métodos. O estudiamos el suelo utilizando las bandejas, que es el método de tamices, o utilizamos este sistema que prácticamente lo que nos permite es hacer una hidrometría, un análisis hidrométrico de las partículas de suelo. Ahora, cuando utilizamos el método de los tamices, miren, eso va a depender del tamaño de las partículas. Si estamos hablando de partículas que son de más de 0.075 milímetros en diámetro, pues vamos a trabajar con el método de los tamices. O sea que si son más de 0.075 milímetros, o sea que lo que va a establecer qué método vamos a usar, pues va a ser los milímetros. Pues si son más de 0.75, vamos a trabajar con los tamices, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si los suelos, el particulado del suelo es menor de 0.075 milímetros, pues va a requerir que hagamos un análisis hidrométrico. Entonces ahí pues prácticamente nosotros vamos a ver pues ambos análisis. Vamos a ver el análisis cuando las partículas son mayores de 0.075 milímetros, y cuando es el caso de que son menores de 0.075, que habíamos mencionado que íbamos a utilizar la hidrometría, que es lo que tenemos acá. Y entonces cada uno de los métodos tiene su fórmula, tiene su procedimiento matemático correspondiente. Así que en inicio nosotros es importante que conozcamos este parámetro. O sea que es muy importante para determinar el tamaño de las partículas, el parámetro de 0.75 milímetros. Así que esto lo vamos a tener aquí muy en cuenta a la hora de realizar los estudios del suelo. Tenemos 0.075 milímetros. Si el diámetro de las partículas, vamos a llamarlo diámetro, ¿verdad? D, es en este caso menor de 0.075, pues el método que vamos a utilizar es este. En cambio, si el diámetro de las partículas es mayor de 0.075 milímetros, pues el método que vamos a utilizar es el de los tamices. ¿Okay? Entonces eso es lo que va a establecer cuando utilizamos un método y cuando utilizamos otro método. Así que eso va a ser bien importante aquí. Quería comentarles que
fíjese que aquí es 0.075 milímetros, así que vamos a corregirlo, ¿verdad? Milímetros, así que sería mm. Ok, si repasando, ¿verdad? Si tenemos la situación donde el diámetro de las partículas es mayor, ¿verdad? O sea, menor en este caso, perdón, menor. Déjame arreglarlo aquí. Ok, estas son las partículas. Si es menor de 0.075 milímetros, usamos el método de hidrometría. Y si el diámetro de las partículas es mayor de 0.075 milímetros, pues entonces utilizamos el método de los tamices. Ok, así que ya lo tenemos claro. Y esto es bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de análisis mecánico, porque así vamos a poder más adelante pues establecer la clasificación de los suelos. Ahora, ¿en qué consiste el método de los tamices? Prácticamente el método de los tamices es un método que está fundamentado en lo que sería la granulometría, o sea, el tamaño de los granos o el tamaño de las partículas del suelo. Y eso va a ser crucial para nosotros realizar un análisis, y específicamente de suelo. Entonces, para ello tenemos que hacer una serie de procedimientos de exploratorias, ¿verdad? Vamos a tomar unas muestras en el suelo a distintas profundidades y vamos a utilizar este método. Llevamos esta muestra a un horno, se seca y entonces se realiza el tamizado, ¿verdad? O la granulometría de los suelos, la granulometría, y eso nos va a permitir trabajar. Ahora, ¿qué es esto? Esto prácticamente es un fundamento importante a la hora de cuando nosotros estamos trabajando con los suelos. Y consiste, ¿verdad?, en que ponemos todas estas bandejas en un sistema donde se va a mover de manera fuerte. Y cuando se mueve de manera fuerte, estas bandejas que yo les había mostrado anteriormente, pues eso va a permitir que todos esos granos empiecen a buscar y a pasar por los distintos tamices, hasta llegar desde los más gruesos hasta los más finos. Ahora, cada bandeja dentro del proceso de granulometría tiene unos estándares, o sea, cada bandeja está clasificada y tiene una identificación. Por lo tanto, esa clasificación es la que va a establecer ese estándar según, en este caso, pues están estandarizados a Estados Unidos. Y dependiendo las aperturas que tengan para que puedan pasar las partículas del suelo, los granos, el material granular de los suelos, pues pueda pasar, pues se va a estar regulado, ¿verdad? Esos tamices están estrictamente calibrados para permitir el paso solamente de o sea, están calibrados de manera tal que cada tamiz tiene una especificación de
paso, o sea, un diámetro de paso establecido, generalmente en milímetros. Fíjese que prácticamente cuando nosotros trabajamos con esto, pues las partículas más pequeñas van a pasar al fondo, o sea, van a seguir hasta que lleguen al fondo. Y una vez llegan al fondo, pues esas que llegan al fondo, o sea, a la parte donde ya se realizó todo el proceso de los tamices, pues si pasa el punto 0,75 milímetros, pues para poder continuar la segunda parte del análisis de suelo, pues entonces habría que llevar ese material, ese particulado de suelo, a una probeta con el análisis de hidrometría. Así que para nosotros comenzar a determinar cuánto material se va reteniendo en cada una de las bandejas, pues nosotros vamos a utilizar una variable. Y esa variable va a ser la M. Y ahí vamos a establecer la M porque está fundamentado en masa de suelo. Así que si nosotros vamos a trabajar con los porcientos pasando en los distintos tamices, pues nuestra primera variable de estudio sería la M. Entonces podemos decir que M1 sería, ¿verdad?, ese primer tamiz. Luego vendría el segundo tamiz, M2. Tenemos lo que sería el tercer tamiz, hasta llegar a MN tamices. MN tamices. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Una vez ya nosotros hemos hecho este ejercicio, ¿verdad?, que hemos pasado ese material, esa masa de suelo, ha pasado por cada uno de los tamices, vamos a llegar a un último tamiz que se llama el pan. Ese tamiz que se llama el pan lo vamos a llamar esa masa MP. Y MP sería, después de pasar todos estos procesos, ¿verdad?, todos los tamices, todo lo que quede, pues va a ir a parar al MP, que no es otra cosa que el pan. Y el pan es una bandeja final. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener que, para determinar la masa total del suelo, pues vamos a necesitar lo que sería establecer lo que sería la primera masa, sería el total mass, la masa total del suelo va a ser M1 más M2 más, y vamos a continuar sumando todos los tamices que tengamos en el sistema, más punto MI. Cuando decimos MI es más MI,
Nos estamos refiriendo a todos los tamices intermedios, por eso es la I de intermedios, más seguimos sumando todos los tamices hasta llegar al tamiz MN, que es el último tamiz que habíamos mencionado, ¿verdad? Y ya luego al final pues vamos a tener un último que sería el pan, la bandeja, y esa bandeja no la podemos dejar fuera, por lo tanto la vamos a incluir como MP, y ese va a ser la masa total de suelo seco. Así que todo este experimento, ¿verdad? Hay que hacerlo con la muestra seca. Entonces, prácticamente, sí, dígame. Bueno, miren, repasando. Lo que pasa es... Bien, miren, repasando. Miren, todo lo que están en los primeros tamices prácticamente son material rocoso. Después, todo lo que está en los tamices intermedios va a ser material granular. Y ya cuando llegamos al último tamiz, que sigue siendo MN, material granular, lo que cae a la bandeja, al pan, pues sería el material fino. Y ese es el material fino que entonces habría que, para poderlo estudiar, llevarlo a el análisis de hidrometría, que es el último material que se recoge en la bandeja, ya que es tan fino que pasa el límite del tamiz que establece el 0.075 milímetros. Y por eso pues entonces esta prueba consiste en dos etapas. La primera etapa es la etapa de los tamices con material seco, y la segunda etapa es lo que queda en el pan, llevarlo entonces al análisis hidrométrico, que ya sería entonces con la probeta y el dispositivo de burbuja que prácticamente pues va a encargarse de medir lo que sería la densidad de ese suelo. Así que para todo esto pues vamos a usar una serie de fórmulas, pero en principio la fórmula matriz, o vamos a decir la más importante, es la que tenemos aquí, que la masa del suelo total va a ser igual al M1, que es la masa contenida en el primer tamiz, la masa contenida en el segundo tamiz, la masa contenida en los tamices intermedios, la masa contenida en el tamiz ya casi final, que sería el MN, y la masa de el material fino que llegó al pan. O sea que no se puede quedar nada, todo ahí en ese estudio pues es importante para poder decir cuánta es la masa total del suelo. Así que esos son detalles bien importantes que vamos a tener que tener en cuenta. Ahora bien, resulta de que cuando nosotros vamos a hacer este tipo de estudio, en Estados Unidos se establecen unos estándares. Y esos estándares pues van a ser los que van a regir esos tamices. Entonces ahí tenemos que seguir unas normativas que van a establecer cuáles van a ser esos estándares. Y no solamente los estándares, sino que ese sistema de análisis va a estar regulado por unas
organizaciones que son muy importantes. Ahí entra también AASHTO y entran otras organizaciones que vamos a hablar más adelante, pero principalmente AASHTO, que tiene que ver mucho con carreteras, tiene un gran aporte allí, pero vamos a ver que esto está regulado. Entonces, eso es importante, porque a la hora de realizar estos trabajos, si nosotros no tenemos eso claro, ¿verdad? Pues no son bandejas, vamos a decir, aleatorias, sino que esas bandejas ya tienen una certificación, o sea que está aprobada para ese estudio. Y entonces, si se va a hacer un trabajo de esta naturaleza, pues hay que tener eso muy en cuenta a la hora de realizar estos estudios. Entonces, estas tablas van a establecer cuáles van a ser esos parámetros, porque cada uno de los parámetros que nosotros vamos a medir, vamos a tener que asegurarnos que cumpla con esas especificaciones, y específicamente en milímetros, ¿verdad? En nuestro caso vamos a estar regulados por lo que sería ese sistema. Hay varios métodos. Yo quería mostrarles, ¿verdad?, a ustedes las distintas bandejas aparte para que las puedan apreciar, cómo es que están configuradas estas bandejas y dónde es que están identificadas. Para eso, pues nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, un ejemplo de estas bandejas, y donde indica cuál es la especificación de la bandeja es aquí. Ahí le va a decir qué por ciento pasando tiene, o qué diámetro pasando permite esa bandeja en milímetros. Eso es importante saberlo, porque a la hora de realizar estos estudios, pues tenemos que saber cuál va a ser el orden en que se va a realizar este estudio. Por ejemplo, ahora mismo, si nosotros fuéramos a hacer un estudio de granulometría, pues tenemos que saber cuál es la bandeja. Además de cuál es la bandeja, pues también tenemos que tener claro que tenemos que conocer cuál es el diámetro pasando que tiene esa bandeja, y así nosotros poder realizar nuestro análisis. Y no solo eso, sino que vamos a ubicar las bandejas según las especificaciones del tamaño en milímetros. Ahora, para ello nosotros vamos a tener, ¿verdad?, que seguir unas especificaciones, y esas especificaciones nos van a ayudar a nosotros a seguir una serie de estándares que son muy importantes. Así que, para propósitos de los trabajos que nosotros vamos a realizar, pues hay una tabla que establece, ¿verdad?, que desglosa estos parámetros, y nosotros podemos trabajar con esos porcentajes. Tenemos ahora mismo, yo les voy a compartir la tabla 2.5, y esta tabla 2.5 que les voy a mostrar,
ilustra cuáles son esos por ciento. Entonces, basado en esos porcentajes que nosotros tenemos ahí, pues es que nosotros vamos a trabajar. Observen los diámetros. Tenemos que el SIF número 4 tiene una apertura de 4.75 milímetros. Ahora, estamos hablando de que si nosotros, ¿verdad? Vamos a realizar el orden, ¿verdad?, de estos tamices. Pues miren, 4.75 milímetros, si nosotros lo fuéramos a convertir a pulgadas, para que tengamos una idea, ¿verdad?, de cuál es la relación milímetros a pulgadas, pues estamos hablando de que equivale a 0.18 pulgadas. O sea que estamos hablando de que son granos que están por ahí por debajo de un cuarto de pulgada. Es que si hacemos la conversión, ¿verdad?, un poquito menos de un cuarto de pulgada. Así que esto nos da una idea, una comparativa, ¿verdad? Si vamos a comparar, de que prácticamente punto 18 pulgadas, pues sería lo que estaría pasando por ese tamiz número 4. Así que eso va a ser bien importante, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a realizar estos trabajos, porque nuestro primer tamiz va a ser el 4. Luego le va a seguir el tamiz 5, que ya permite pasar granos que tienen diámetro, o sea, la apertura de 4 milímetros. Luego reduce a 3.35, a el 7 a 2.80 pasando, el 8 a 2.36 y así seguimos hasta llegar a el 0.75, que es el tamiz 200. Y aún así también hay bandejas que traen un tamiz antes del pan que puede llegar hasta el 270, que es hasta 0.053. Pero el parámetro para realizar el análisis hidrométrico estaría aquí. Este sería el parámetro. Así que nuestra primera prueba de suelo pues va a ser tomar una muestra, y claro, estas muestras se toman a diferentes profundidades. O sea que prácticamente esto se realiza un trabajo de campo, se hace un estudio de suelo, y ese estudio de suelo pues va a ser realizado a diferentes profundidades. O sea que nosotros vamos a tener distintas profundidades en las cuales vamos a estar realizando ese trabajo. Típicamente, ¿cómo se realizan estos trabajos? Pues se lleva una maquinaria, y esa maquinaria pues va a permitir llegar a distintas profundidades. Así que cuando... Sí, esa es la que sacan los cilindritos de tierra, ¿verdad? Correcto. A esto se le conoce, a este tipo de pruebas se le conoce como borings en inglés, o muestras de suelo basado en perforaciones que van a distintas estratas. Así que
yo les voy a mostrar a ustedes. Miren, un aspecto importante que hay que mencionar es que cuando usted hace estas perforaciones, pues sí, trabaja de la mano con el agrimensor. Y el agrimensor es el que va a localizar dónde usted está realizando la prueba, para luego llevar esa información de que esa perforación se realizó en ese lugar específicamente. ¿Y cuál es el objetivo? Identificarlo en el plano para propósitos de que los ingenieros tengan conocimiento dónde se realizó esa exploratoria, esa prueba de suelo. Y hay ocasiones donde luego es necesario realizar más en distintas zonas, pero definitivamente conocer dónde se realizó esa prueba, pues va a estar un trabajo en conjunto con los agrimensores, que son los que le van a dar localización, y entonces eso se lleva al plan. Pero la parte que tiene que ver con ingeniería de suelo es la que vamos a estar nosotros trabajando, que ya la comenzamos. Este es el primer estudio que estamos haciendo, ¿verdad? En base teórica, donde se realiza una serie de trabajos. Ahora, para que tengamos una idea de cómo es que esto funciona, ¿verdad? Cómo es que se trabaja con esto, pues podemos tener una idea de cómo es que prácticamente se realizan estos trabajos. Y es que es un trabajo que se realiza en el field, y hay que tener una serie de maquinarias que van a permitir realizar ese estudio, ¿verdad? Esa exploratoria. Por lo cual yo les puedo mostrar brevemente, ¿verdad? Un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de unas pruebas de suelo que se están realizando, ¿verdad? En esta zona para un proyecto. Y en ese proyecto podemos observar el que al lado hay una serie de herramientas tubulares que son las que van a ir entrando en las distintas estratas del terreno. O sea, esos herramientas tubulares que tenemos aquí no es otra cosa que las que se utilizan para ir adentrando la exploratoria a distintas profundidades. Se toma la muestra, por decir, a los primeros 2 pies se toma una muestra, luego se toma otra muestra a cada pies, y se puede seguir hasta 35 pies de profundidad, 40 pies, dependiendo la necesidad de la profundidad que se requiera para el análisis de estudio. Especialmente esto va a estar estrechamente relacionado con el ingeniero estructural para el diseño de las fundaciones, de la estructura. Si en este caso fuera una estructura que se fuera a construir, pues esas serían pues prácticamente las herramientas que se estarían utilizando. Es una especie de un trípode gigante que tiene, vamos a decir, un motor que permite levantar un martillo, y ese martillo va a ir cayendo para ir colectando esa muestra. Y hay que evitar a toda costa que se contamine la muestra. O sea, cuando decimos contaminar, es que una vez se comienza a hacer la perforación, no permitir que ningún material granular que esté cerca entre por esa perforación, porque se nos daña la muestra. Puede dar a entender que ese suelo, esa profundidad, tiene ese material granular, cuando no es cierto. Así que hay que ser muy cuidadoso cuando se está realizando este trabajo. Entonces se va identificando en unos muestrarios que son típicamente, pueden ser en cristal, y se tapan, se guardan y se identifican. Luego se llevan al laboratorio y entonces se llevan al horno. Luego que se lleva al horno, pues entonces que pasa por todos estos procesos. Así que esta es por lo menos la parte que tiene que ver con la parte práctica, pero esto lo llevamos entonces a la parte del
estudios. También se realizan otras pruebas con esto, se realizan otras pruebas más, pero hoy nos estamos enfocando específicamente en lo que concierne a el estudio de la mecánica de suelos, utilizando el método de granulometría y lo que viene a ser también el método de hidrometría para propósitos de realizar estos estudios. Así que vamos a continuar y ya hablamos, ¿verdad? Específicamente de esos distintos tamices que se utilizan. Y estos tamices prácticamente se trabajan en el laboratorio, en el laboratorio. Y prácticamente cuando se está trabajando en el laboratorio con estos equipos, pues una de las cosas que se busca realizar es proteger esa muestra, ¿verdad? De cualquier contaminante. Hay que cuidarla muy bien para preservar que los valores y la información que nosotros vamos a estar utilizando sea la correcta. Así que y eso pues en todo el procedimiento que se realiza, pues hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, hay que tener mucha precaución a la hora de trabajar con estos sistemas. Una vez esto se lleva al laboratorio, pues entonces se puede representar prácticamente de forma numérica. Que nosotros, en fin de cuentas, lo que vamos a hacer es un proceso de filtración, pero un proceso de filtración del suelo, tal como vemos aquí. Como podemos ver, fíjese que los granos más grandes se encuentran en la parte superior y entonces luego sigue pasando por los distintos tamices, que son los que tenemos aquí en esta ilustración a la extrema, en este lado de la ilustración, y vemos cómo van pasando, ¿verdad? Según esta máquina, esto va dentro de unos pivotes laterales con un motor y lo va a agitar en dirección vertical hacia arriba y hacia abajo de manera brusca para provocar que todo este material empiece a desplazarse por los distintos tamices hasta llegar al pan, que este sería el pan. Típicamente esto nos permite a nosotros saber cuánto por ciento de material nosotros tenemos. Por ejemplo, miren, ya aquí hay una ilustración, ¿verdad?, que les estoy compartiendo, que nos da una idea de cómo clasificar los suelos. Comenzamos. Fíjese que aquí ya tenemos material granular mayor, ¿verdad? Por lo tanto, ya estamos en lo que serían las gravas, ¿verdad? Luego pasamos a lo que son las arenas. O sea que decimos, esto es grava. Si pasa de aquí, pues sería arena. Y ya cuando pasa, por ejemplo, miren, aquí están los tamices, el 200. Si pasa del 200, ya eso es arcilla. También la arcilla pues contiene material orgánico. Entonces los suelos arcillosos pues tienden a causar problemas en las construcciones. Entonces es importante saber que el suelo no sea muy arcilloso, o en otras palabras, que tenga más material de arena y grava que arcilla, porque entonces la arcilla empieza a causar una serie de problemas en las fundaciones, porque hay una situación que ocurre a veces con la arcilla,
y es que hay arcillas que son expansivas. Entonces, ante la presencia de humedad, tienden a ser muy blandas, y ante un tiempo de calor extremo o secarse, tiende a compactarse, tiende a tornarse un material muy fuerte, muy resistente, pero en cuanto se moja, cambia sus propiedades de manera abrupta. Otra situación es que se expande y se contrae. Entonces, dependiendo si está húmedo o está seco, y eso puede romper, incluso puede causar problemas estructurales, puede dañar una fundación, porque le puede hacer una fuerza en un punto donde no está diseñado para recibir esa fuerza, y una arcilla puede provocar una falla estructural por el cambio de expansión, contracción con los años. Así que por eso es que si los suelos son muy arcillosos, pues hay que tener mucho cuidado donde se construye. Muchas veces lo que hace el ingeniero geotécnico es que recomienda la remoción de ese suelo, de toda esa zona donde se va a hacer esa edificación, y entonces se trae un material selecto que ya ha sido pasado por estos mismos procesos de tamice, y que su granulometría lo clasifica por encima de la arena y la grava, para entonces que pueda tener un % bajo en material orgánico y arcilla, pues sí, pero entonces que cumpla con unas especificaciones que son muy importantes. Pero en fin de cuentas, el problema es ese. El problema es que hay veces que se va a realizar una edificación sobre un suelo que no está en condiciones granulares adecuadas, y es por eso que hacemos este estudio. Y también se realiza, además del estudio de los tamices, se realiza también el estudio de la hidrometría. Pero dentro de los dos estudios más importantes para fines de ingeniería estructural, ingeniería de suelo, construcción, pues nosotros estamos más inclinados a los materiales granulares. O sea, nosotros nos vamos más por lo que tiende a ser la arena, la grava, que son materiales granulares más estables para propósitos de construcción. Y bueno, sí tenemos que tomar en cuenta pues cuánto pasa en cuanto a material arcilloso, porque sí se toleran ciertos % de material arcilloso en un suelo para propósitos de construcción. Así que más bien en este curso lo que nosotros nos vamos a estar enfocando en términos de ingeniería de suelo es cuán estable puede ser un suelo para propósitos de construcción. Ahora, puede ser también que la construcción que se realice esté en un talud, al lado de un talud. Pues entonces habrá que estudiar cuánto es la estabilidad de ese terreno para evitar que en el futuro, y esos son estudios más especializados, ya no estamos hablando solamente de los tamices, sino que tenemos que hacer otro tipo de exploratoria y estudio matemático, porque hay que determinar cuán colapsable es un terreno para evitar catástrofes, donde en periodos de lluvia extensos, comunidades completas, pues en algunos países lamentablemente pues ha pasado que han tenido deslizamientos terribles y ha causado catástrofes. Y en Puerto Rico hemos visto también situaciones de casas que dentro de un evento de lluvia muy fuerte, pues han perdido su estabilidad del suelo, tan bien construida, pero su estabilidad del suelo no, y por ende pues colapsan ante una falla no de la estructura, sino más bien de la estabilidad de sustentación del suelo. ¿Por qué? Porque posiblemente la estructura estaba localizada en una zona de talud donde el talud falla por ciertas condiciones que muestra el suelo,
y esto pues es terrible. A veces se puede detener ese proceso a tiempo para evitar el colapso. Hay veces que ya es una situación inminente y entonces lo que hay es que proceder a lo más terrible que es desalojar a las personas de esa zona. Pero bueno, lo más importante es la vida, para salvar la vida de las personas, que es lo más valioso. Pero la pérdida material pues tiende a ser muy fuerte, ¿verdad? Que es la parte, pero la vida jamás y nunca compara, así que primero salvar vida antes de que una estructura vaya a colapsar, ¿verdad? Con personas dentro de esa estructura. Así que eso es otra faceta importante del estudio de los suelos, porque entra en la seguridad, que es un tema muy importante aquí. Ingeniería de suelo toca el tema de la seguridad muy fuertemente, porque estamos hablando de que de eso va a depender una estructura que a su vez va a ser con un fin de distintos usos, ya sea residencial, comercial, industrial. Y por ejemplo en Puerto Rico, que se diseña para terremotos, pues hay que tener esto muy en cuenta para el asunto de la estabilidad de los suelos, porque basado en esos parámetros que se determinan en el laboratorio es que se diseña, y esos diseños están amarrados a unos códigos. Esos códigos pues a su vez van evolucionando según las situaciones que han pasado en los países. Así que ese es un tema bien interesante y que es importante cuando estamos trabajando con este estudio. También ahora vamos a hablar de lo que sería el porciento de suelo pasando en los tamices. Pues se puede llevar a una fórmula en el cual nosotros vamos a tener lo que sería la sumatoria de lo que serían todas las masas menos los tamices desde el 1, desde el primer tamiz hasta los tamices intermedios, y eso lo vamos a dividir entre la sumatoria total de todos los tamices. Para eso lo que vamos a hacer es una fórmula, y lo vamos a explicar en términos de fórmula. Tenemos lo siguiente. Tenemos que F va a ser igual. Y aquí vamos a ir entrándonos a lo que sería el porciento de suelo pasando. Así que lo vamos a anotar aquí arriba. Percent of soil, o sea, el porciento de suelo pasando. Porciento de suelo pasando hasta el tamiz MI. O sea, esto es importante. Pasando el tamiz I. En otras palabras, nosotros escribimos la fórmula aquí, ¿verdad? Yo la voy a bajar un poquito. Eso sería F. Entonces,
tendríamos en términos de la ecuación la sumatoria de las masas. O sea, cuando decimos sumatoria de las masas, estamos hablando de todas las masas. O sea, nos estamos refiriendo a lo que sería el total mass of soil, que no es otra cosa que la sumatoria de las masas. Bien, pues sería de la siguiente forma: sumatoria total de todas las masas de suelo menos paréntesis M1 más M2 más punto más MI. O sea que llegué a los intermedios, ¿verdad? Antes del pan. O sea que yo voy a tener la masa total menos la sumatoria de M1 más M2 más punto más MI, y todo eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de la masa total, y finalmente eso lo vamos a multiplicar por 100, todo eso. Y ese va a ser mi % de suelo pasando al MI hasta antes de llegar a el pan. Entonces eso es un dato muy importante que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad?, cuando estamos realizando nuestros cómputos para beneficio del proceso matemático. Ahora, si vamos a trabajar en hidrometría, ¿verdad?, y vamos a utilizar el hidrómetro, que es como se llama el instrumento que vimos hace un momento, que yo les había mostrado. Aquí lo tenemos, ese sería el hidrómetro. Pues prácticamente ahí nosotros iríamos a una segunda parte, porque toda esta fórmula que nosotros tenemos acá, que acabamos de ver, está enfocada en los tamices. Ahora nosotros vamos a trabajar con la hidrometría y vamos a ver las fórmulas de la hidrometría. Para las fórmulas de la hidrometría, pues miren, para que tengamos una idea, este análisis hidrométrico está basado prácticamente en los principios de la sedimentación de los suelos, específicamente de los suelos granulares en el agua. Entonces, se mezcla este suelo que está en el pan con agua. Entonces esto genera una dispersión de los especímenes dentro del suelo, en el agua. Y las partículas, al agitarse y moverse, se van a asentar en diferentes velocidades. O sea, no todas se van, las más pesadas se van a depositar rápido, pero luego las menos pesadas, o las menos, vamos a decir, las menos densas, pues se van a ir acomodando, asentando a distintas velocidades.
dependiendo su forma, dependiendo su tamaño, su peso y su viscosidad en el agua. Así que para simplificar esto, se asume que las partículas en el suelo tienen forma esférica, lo cual pues no es real, pero es una asunción para simplificar todo el proceso. Y también que la velocidad de las partículas se puede expresar de acuerdo a la ley de Stokes. Que la ley de Stokes es una ley que está fundamentada en la viscosidad. Entonces, esto es importante porque vamos a tener que implementar una fórmula. Y al implementar esta fórmula, pues nos va a ayudar a que podamos trabajar con este método de una forma pues más fácil. O sea, nos va a simplificar todo ese proceso matemático para propósitos de poder analizar este tema específico de la hidrometría. Así que es importante tener claro, ¿verdad?, que esta va a ser prácticamente la primera parte donde vamos a tener que usar la fórmula de la ley de Stokes, la cual vamos a estar presentando en este momento. Así que para esta fórmula que nosotros vamos a trabajar, vamos a partir desde el inicio que les comentaba, de que hay unas condiciones particulares. Asumimos que las partículas son esferas, lo cual no es real, pero es una simplificación, y que la velocidad de las partículas va a ser expresada basado en la ley de Stokes. Así que vamos a la ley de Stokes. Tenemos lo siguiente. Vamos a aquí a compartir con ustedes el monitor. Hicimos Stokes. Ahora sí. Stokes Law. Esto es para la velocidad. Entonces, esa ley de Stokes dice lo siguiente. Dice que la velocidad, la vamos a expresar así con este símbolo. La velocidad va a ser igual a la densidad del suelo de partículas menos la densidad del agua, y lo vamos a dividir entre 18 veces la viscosidad del agua, y lo vamos a multiplicar por el diámetro de las partículas de suelo elevado al cuadrado. Por eso vamos a escribir la fórmula, pero para que tengamos una idea. Entonces comenzamos con la densidad del suelo de partículas.
Así que densidad del suelo de partículas lo vamos a denotar como ρS. Menos ρW. Pues donde ρS es la densidad del suelo y menos ρW, que sería la densidad del agua, dividido entre 18 por la viscosidad del agua. 18, y la viscosidad del agua la vamos a representar con este símbolo. Que en el alfabeto griego tendríamos que por aquí. Sí, en el alfabeto griego vendría a representar lo que es la viscosidad del agua. 18 N. Entonces, vamos ahora a multiplicar todo eso por D al cuadrado, que viene a ser el diámetro de las partículas del suelo. Recuerden que habíamos mencionado que íbamos a asumir, para simplificar todo este proceso de ecuación, que el diámetro del suelo iba a ser esférico, o sea que iba a ser completamente circular. Y eso para simplificar el proceso, porque suponga usted que en esta fórmula el diámetro cambie o la geometría cambie, pues la diferencia no va a ser grandísima, o sea que es una buena aproximación y simplifica en gran medida pues todo el proceso. Así que ya tenemos la fórmula, ya sabemos que V, vamos a definir cada variable, ¿verdad? Tenemos que V pues vendría a ser lo que es la velocidad ahora sí, velocidad ρS, la densidad del suelo de partículas. Ok, tenemos ρW, que vendría a ser la densidad disculpen, la densidad del agua. Así que ya tenemos las tres variables, ¿verdad? Nos falta una, nada más.
tenemos dos variables más, que sería la viscosidad del agua, que ese es N, en alfabeto griego, y esa sería la viscosidad del agua. ¿Okay? La viscosidad del agua. Y D pues vendría a ser el diámetro de las partículas de suelo. ¿Okay? Ya las tenemos ahí. Entonces, cuando nosotros realizamos este ejercicio, pues eso nos va a permitir a nosotros hacer una curva de distribución del tamaño de las partículas, basado en el porciento pasando, y lo expresamos en una escala logarítmica en el eje horizontal, y en el eje vertical pues ponemos el porciento pasando. Eso nos va a llevar a prácticamente esta gráfica que tenemos aquí, donde evidentemente pues nosotros vamos a trabajar con la parte de hidrometría, que ya entraríamos ya en estos porcientos bien bajitos, porque prácticamente aquí estamos contemplando todo el proceso con el método de los tamices más el de hidrometría, que vendría a caer en esta zona bien pequeña. Ahora, para nosotros poder determinar el diámetro de las partículas que están ya en la parte más vamos a decir en el pan, pues nosotros vamos a utilizar la fórmula que nosotros previamente habíamos visto, y eso nos va a permitir a nosotros determinar también, hay una forma que podemos despejar por D, y nos llevaría a encontrar cuánto sería también ese diámetro. Entonces, eso nos diría a nosotros lo siguiente: nos permitiría decir que prácticamente D, ¿verdad? Si despejamos la ecuación que nosotros teníamos originalmente, esta ecuación de V igual a rho S menos rho W dividido entre 18 N por D al cuadrado, si despejamos por D, nos permite a nosotros encontrar cuánto sería el diámetro. Se quedaría una raíz cuadrada de 18 N por
V, que es la viscosidad, dividido entre rho S menos el rho W. Y cuando nosotros realizamos este ejercicio, prácticamente podemos decir que 18N entre rho S menos rho W podría bien quedar dentro de la raíz multiplicado por la raíz de V solito, pero velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces podemos decir que la distancia estaría representada por L, que es la longitud, y el tiempo que tarda. Entonces podemos esta V transformarla en la raíz de L sobre T. Y entonces eso es una gran ayuda, porque eso sí nosotros podemos determinarlo y nos ayudaría a poder identificar lo que sería la velocidad. Así que como la velocidad es igual a distancia entre tiempo, pues ya tenemos que la raíz de L sobre T vendría a cubrir en la fórmula la parte que corresponde a la V. Ahora, podemos también tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, pues ya tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Tenemos la fórmula anterior y tenemos esta otra fórmula que nosotros podemos utilizar. Cuando nosotros trabajamos con esto, pues definitivamente vamos a llegar a una conclusión de que el gamma del agua va a estar cercano. O sea, nosotros prácticamente vamos a concluir, para no entrar en todo el proceso matemático, lo vamos a simplificar. Y prácticamente el rho, que es la densidad del agua, en este caso sería densidad, perdonen, la densidad del agua, sería rho W igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Y eso sería la densidad, 1 gramo por centímetro cúbico. Eso es aproximadamente. Eso nos alivia enormemente. Entonces, ahora nosotros podemos, con esa información, pues simplificar todo el proceso. Y hay una nueva variable que se llama K. Y esa variable de K, nosotros es una constante que va a permitir, según la temperatura y según prácticamente lo que sería el instrumento que se está utilizando, determinar cuánto sería la densidad de ese material. Entonces esa tabla a la cual estamos haciendo referencia más adelante va a contener lo que sería todos los aspectos relacionados
a el proceso de hidrometría prácticamente de forma resumida, y nos va a ayudar a que podamos resolver situaciones dependiendo ciertas condiciones particulares que vamos a estar trabajando. Entonces, el instrumento que nosotros vamos a utilizar para esto es el hidrómetro. Prácticamente el hidrómetro, les voy aquí a comentar sobre el hidrómetro. Y este instrumento pues es el que prácticamente nos va a ayudar a nosotros poder determinar esos parámetros. Yo voy a compartirles por aquí un ejemplo de un hidrómetro. Ok. Aquí tenemos un ejemplo que les voy a mostrar. Eso sería un hidrómetro. Y ese hidrómetro se va a localizar prácticamente dentro de la probeta que vamos a utilizar para realizar el estudio. Entonces, para eso vamos a tener que determinar la velocidad en la que se desplaza el hidrómetro dentro de la probeta con respecto al tiempo. Vamos a decir que tenemos, ¿verdad?, aquí tenemos la probeta. Aquí tenemos lo que sería el hidrómetro. Digamos que este sería el punto centro y L sería la distancia desde donde está el límite del agua. Así que esto continúa para acá, ¿verdad? Y que aquí tenemos todo el material del el agua combinada con el suelo. Donde vamos a tener dos medidas con el pasar del tiempo. Vamos a tener un L1 que es la medida inicial, y a partir de esa medida inicial vamos a medir un L2. Que es hasta donde se va a desplazar el hidrómetro. Que tenemos ahí
dos puntos de referencia, un punto de referencia inicial y un punto de referencia final de llegada. Cuando este hidrómetro es localizado en suspensión en el tiempo t, pues nosotros le vamos a tomar el tiempo. Cuando comienza el proceso de sedimentación, o sea, rápido que se hace la mezcla, se vierte dentro de la probeta, entonces el tiempo va a ser crucial. El tiempo empieza a contar. Y el proceso de sedimentación también empieza a contar. Y eso nos va a permitir a nosotros medir la gravedad específica en lo que es la cercanía de la burbuja de aire a una profundidad L. Entonces, aquí entra la gravedad específica. Entonces, la gravedad específica a su vez es una función de la cantidad de partículas del suelo presentes por unidad de volumen en suspensión a esa profundidad. Entonces, también el tiempo con relación al suelo de las partículas en suspensión a una profundidad L va a tener un diámetro D, pero D es un diámetro calculado, asumiendo que el suelo es esférico. Entonces, las partículas que son más grandes se van a sentar, vamos a decir, cerca de la zona de medida. Ahora, el hidrómetro está diseñado para prácticamente dar una cantidad de suelo en gramos en suspensión, porque esto prácticamente está calibrado por suelos que tienen gravedad específica de 2.65. Y aquí entra lo que le comentaba de la tabla de referencia. Así que para simplificar el proceso de determinar cuánto es el valor de K, y uno se pregunta, pero ¿por qué es importante conocer el valor de K? Porque eso me va a permitir calcular el diámetro de esas partículas que están en suspensión. ¿Con qué fórmula? Bueno, eso nos va a permitir esta fórmula. Porque vamos a decir que el diámetro en milímetros va a ser igual aquí con esta fórmula, disculpen. Con esta fórmula, que va a ser que el diámetro en milímetros va a ser igual a una constante K multiplicada, que va a contener todos los aspectos de las fórmulas que nosotros comenzamos a estudiar, pero también ahí se incluye la gravedad específica. Y entonces, para no entrar en todo ese proceso, lo simplificamos con esa constante K. Y eso lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de L sobre T, que no es otra cosa que la velocidad. Así que miren, simplificamos. Tenemos una constante que nos ayuda basada en la gravedad específica. Y ya sabíamos que la velocidad la podemos estimar a base de L, que L es cuánto se va a desplazar ese hidrómetro en el agua con el suelo. Y T es el tiempo que toma desplazarse. Entonces, con esto nosotros vamos a poder determinar de qué tamaño son esas partículas del suelo que está en esa zona tan, vamos a decir, ese diámetro tan pequeño. Estamos hablando de partículas muy pequeñas.
Entonces, la tabla que referencia el valor de K nos va a ayudar a determinar cuánto es ese valor de K, pero va a depender de la temperatura, o sea que nosotros, y de la gravedad específica. Así que tenemos que tener dos aspectos, ¿verdad? Donde nosotros tengamos el laboratorio donde estemos trabajando. Aquí yo les doy un ejemplo, pero estas tablas se pueden, ¿verdad? Conseguir con otras gravedades específicas, con otras temperaturas, pero yo les voy a compartir un ejemplo para determinar el valor de K. Entonces, con esa tabla que tenemos ahí, simplificamos todos los cómputos, porque lo único que necesitamos son esas constantes. Buscamos cuánto es la gravedad específica en nuestro caso. La temperatura va a ser importante, a cuánta temperatura está el laboratorio. Si es que es un laboratorio con temperatura controlada, pues entonces hay que tomar ese ajuste en consideración, porque todo eso va a tener una influencia directa. Entonces, prácticamente, esto lo que va a hacer es que K va a estar en función de la gravedad específica. Y eso, a su vez, nos va a permitir poder hallar el diámetro de esas partículas. Porque fíjese que cuando hicimos el método de... hablamos del método de los tamices, pues es fácil porque tenemos las bandejas. Pero ya cuando son partículas muy pequeñas, pues dependemos de este otro método de hidrometría para poder entonces entrar en la fórmula con la constante K. Medimos cuánto es el desplazamiento del hidrómetro dentro de la probeta con el agua en proceso de asentamiento. Medimos el L inicial y el L final y tenemos cuánto es el desplazamiento del hidrómetro dentro del agua durante ese proceso de asentamiento, y ya tenemos L. Tomamos el tiempo con un cronómetro, cuánto toma en desplazarse, y sustituimos todo en la fórmula, y con eso estimamos el diámetro de las partículas en el pan. Entonces miren qué maravilloso, ¿verdad? Sumamente interesante. Es un proceso que hay que hacerlo cuidadosamente, hay que trabajarlo con mucho detalle, pero es un proceso muy interesante. Así que si nosotros ya tenemos la gravedad específica, ¿verdad?, para un suelo, y esa gravedad específica puede estar rondando en 2.65, pues como vamos a decir a manera de ejemplo, ¿verdad? 2.65, vamos a decir que estuviera por aquí la gravedad específica del suelo. Vamos a decir que la temperatura, por ejemplo, en Puerto Rico la temperatura, vamos a ver cuánto está. Temperatura Puerto Rico. En grados Celsius. A ver. 31 grados Celsius. Más o menos. Y si fuéramos a hacer este experimento en un laboratorio donde está a temperatura ambiente, pues tendríamos que buscar otro parámetro que contenga esa temperatura.
Pero típicamente los laboratorios tienen clima controlado, así que vamos a decir que las temperaturas estén rondando por los 26, por los 25, porque tiene temperatura controlada. Pues estaríamos hablando que, asumiendo que la gravedad específica del suelo sea 2.65, pues prácticamente nuestro valor de K va a estar rondando por aquí, por los 0.01. Discúlpenme, aquí les muestro, perdón. Repasando nuevamente, aquí tenemos la gravedad específica del suelo asumida de 2.65, asumiendo que la temperatura en el laboratorio está controlada. Si fuera en Puerto Rico, porque ahora mismo está en 31 grados Celsius, pero si es controlada podemos medir cuánta es la temperatura dentro del laboratorio y nos ubicaría por aquí y tendríamos 0.0131 K. Siempre hay que escribir toda la unidad, digo toda la cifra decimal, o estamos rondando entre 0.0131 a 0.01286. Entonces con esto nosotros vamos a sustituir en la fórmula y con ese valor entramos aquí. L es conocido, ¿por qué? Porque lo medimos en forma experimental, y T es conocido porque lo medimos con un cronómetro. O sea que estábamos allí en el laboratorio, asumiendo, ¿verdad? Esto es una hipótesis, ¿verdad? Que estamos en el laboratorio y medimos el desplazamiento y medimos el tiempo con un cronómetro. Y la L, pues como les decía, va a depender de cuando insertamos el hidrómetro en proceso de asentamiento, y según se va asentando todo, vamos tomando el tiempo desde el L inicial, que fue cuando comenzó, hasta donde terminó, y ese va a ser nuestro parámetro para encontrar el valor de L. Ahora, para encontrar el valor de L, pues tendríamos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tomamos lo que era la gravedad específica del suelo asumida 2.65. También hay que tomar en cuenta que puede ser el caso de que el suelo tenga otra gravedad específica y haya que hacer una corrección. Esto puede pasar. También otro detalle es que L prácticamente va a ser la medida desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad del hidrómetro. O sea que eso, la burbuja, le vamos a buscar el centro de gravedad. Y esa va a ser la densidad de suspensión que vamos a medir. Así que el valor de L va a cambiar con el tiempo, que era lo que estábamos, ¿verdad? Les había comentado. Así que en el proceso de hidrometría, en términos de análisis, va a ser bien efectivo, pero bien efectivo, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, que va a ser sumamente efectivo. El hecho de que tengamos en cuenta utilizar fracciones de suelo. O sea, tomamos unas porciones del suelo y hacemos el estudio. Y entonces prácticamente el valor de L lo podemos expresar en centímetros, y prácticamente pues tendríamos que utilizar una fórmula que nos va a permitir determinar ese valor de L con precisión. Vamos a utilizar la siguiente fórmula para determinar ese valor de L con mayor precisión.
Y esa fórmula que vamos a utilizar para determinar este valor de L que tenemos aquí, lo podemos mejorar dramáticamente con esta fórmula. Ahora necesitamos conocer en esa fórmula que les voy a mostrar ahora, L igual a L1. ¿Qué es L1? Miren, L1 es la distancia que hay a lo largo, ¿verdad?, de lo que sería el hidrómetro. El hidrómetro tiene una regla en la parte superior que marca una serie de medidas en centímetros. Esa medida de L1 la podemos visualizar aquí. Observe que este hidrómetro contiene aquí como una especie de regla. Eso está en centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la fórmula, verdad? Ya estamos hablando de la fórmula per se. Pues en esta fórmula, ese es el L1, esa lectura. Y esa lectura de L1 está dada en centímetros. Así que las unidades de esa regla están en centímetros. Luego viene L2. Y es la longitud del hidrómetro. Pero la longitud de lo que sería la parte de la burbuja. Esa longitud es dada. Vamos a decir que en este caso fuera 14 centímetros. Eso es dado. Y V, que es la otra parte de la unidad, es el volumen de la burbuja del hidrómetro. Eso también es dado, eso es estándar. Tanto L2 como VB para propósitos de laboratorio ya es dado. L2 es 14 centímetros y VB es 67 centímetros cúbicos. Eso es dado. ¿Por qué? Porque la burbuja donde está que tiene el hidrómetro, ya eso es medido. A, que es la otra parte de la ecuación para poder completar el proceso, pues de igual manera es dada, porque esa es la sección transversal del área de sedimentación del cilindro. Y eso es 27.8 centímetros cuadrados. También es dado. Por lo tanto, eso quiere decir que prácticamente el L1 se podría resumir en lo siguiente. L1 prácticamente es 10.5 centímetros para una lectura de R igual a 0. Cuando decimos R nos estamos refiriendo a la lectura corregida del hidrómetro en el menisco. ¿Ok? Entonces tendríamos lo que sería menos 2.3 centímetros para el R50. Por lo tanto, para cualquier lectura R. Y entonces tendríamos la siguiente ecuación.
que les voy a compartir ahora. Entonces tendríamos lo siguiente: L1 L1 sería 10.5 centímetros para la lectura R igual a 0, donde R, ese valor de R que apareció nuevo ahí, ¿verdad? Que no lo teníamos, viene a ser la lectura del hidrómetro corregida en el menisco. La lectura de el hidrómetro en el menisco. Y entonces también tenemos que la variación de L con respecto, ¿verdad?, con el hidrómetro, prácticamente nosotros lo podemos determinar con una tabla. Así que esa tabla que contiene los valores de R en términos de variación, y esto quien lo establece es otra organización que ahora entramos a hablar de ella, y se refiere al ASTM. El ASTM es quien regula pues lo que concierne a los materiales, a las pruebas, y esta tabla está regulada. Esta tabla que ustedes ven ahí está regulada por la ASTM 152H para el hidrómetro, para esta prueba, y permite lo que sería la variación de L para las lecturas del hidrómetro. Y entonces miren, nos simplifica enormemente. Nos dice que para la lectura del hidrómetro R, si R es 0, L va a ser 16.3, y así sigue dando distintos valores de R. Recuerden que cuando hablamos de R nos estamos refiriendo a la lectura corregida del menisco en el hidrómetro. Yo se lo voy a incluir aquí porque es importante, porque lo estamos ya mencionando en la fórmula, en la tabla, perdón. ¿Okay? R viene a ser la lectura corregida del menisco. Cuando decimos el menisco, es esa parte que contiene el cuando nosotros hacemos la lectura, el menisco sería ese punto que se forma entre el agua y el aire, que tiene una concavidad leve, cóncava hacia arriba, debido a la fuerza de atracción que genera internamente las moléculas del agua sobre la superficie del vidrio de la probeta. Entonces crea una parábola, un comportamiento parabólico, y eso es lo que llaman el menisco. ¿Okay? Y entonces pues con esa tablita que tenemos ahí, que está regulada por la ASTM, que es el 152H, pues nosotros podemos encontrar los valores de L para distintas lecturas de R, y eso nos va a simplificar a nosotros gran cantidad de trabajo, porque con esa L nosotros podemos entrar directamente a la ecuación y calcular lo que serían los diámetros de forma bien sencilla. O sea que no nos tenemos que complicar con todo el proceso matemático, porque ya son tablas dadas que nos van a simplificar todo el proceso. Así que prácticamente a manera inicial, ¿verdad?, cuando comenzamos con este estudio, pues todo esto nos va a llevar
a una nueva gráfica, ¿verdad? Cuando hacemos todos los cómputos, nos va a llevar a una nueva gráfica que contiene ambos métodos. Y ya con eso pues estaríamos cerrando, ¿verdad? Esta etapa de este tema de hoy. Y es que aquí tenemos la combinación de los dos métodos. Aquí vemos el método granular, que fue el uso de los tamices. Aquí les muestro, disculpen. Aquí tenemos, repito por aquí, tenemos lo que sería el trabajo realizado con los tamices, que llegó hasta aquí, hasta el tamiz 200. ¿Vieron? De aquí a aquí utilizamos los tamices. Ahora, para determinar esta otra parte de la curva, tuvimos que utilizar el método de hidrometría. ¿Y cómo calculamos todo esto? Basado en lo que sería las fórmulas que acabamos de ver con las tablas que hemos referenciado. Y principalmente con estos diámetros, porque los diámetros nos permiten calcular cuánto es lo que sería el porciento de finos pasando. Y entonces pues ya con eso pues nosotros podemos tener una base sólida de lo que sería la parte teórica del método de análisis mecánico para los suelos. Así que definitivamente es un tema sumamente interesante. Nosotros hemos visto más bien a grosso modo la parte teórica. Así que de verdad que me siento muy contento de estar con ustedes en esta primera etapa, ¿verdad? De lo que sería el análisis de mecánica de suelos. Vimos los dos métodos, en términos teóricos, el método de los tamices, el método del hidrometría. Vimos las fórmulas de ambos métodos. Y bueno, finalmente pues llegamos a que para hidrometría pues simplificamos todo el proceso con una serie de tablas que contienen unos coeficientes que ya están establecidos por una organización formal que se llama la American Society of Testing Material, la ASTM. Y eso es lo que regula las constantes y los valores que nosotros vamos a estar utilizando en esta fórmula. Así que muchas gracias y bueno, ya será entonces hasta la próxima ocasión.